relevantes respecto a la investigación que vamos a revisar y a la dimensión interpretativa de los hechos. Hay una parte que, a ver, nosotros en ciencias sociales le decimos que es una investigación cuando cumple ciertos requisitos, lo otro es sistematización de información, en fin. Pero cuando hay una tarea analítica, interpretativa, evidentemente es el estado superior que siempre es el más relevante en realidad. Nada se compara verdaderamente con el hecho de poder estar trabajando adecuadamente respecto al- a la interpretación de la información. Y eso es un elemento que ninguna metodología puede otorgar realmente. Las metodologías ayudan hasta el proceso analítico en el fondo, pero el proceso interpretativo normalmente es un proceso que tiene otras complejidades. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a revisar una primera entrada que tiene que ver con entregar algunas categorías, pero categorías que provienen de la historia reciente de Chile, del surgimiento del neoliberalismo y que nos sirven fundamentalmente para entender de qué hablamos cuando hablamos de malestar. Porque todos necesitamos entrar al problema del malestar de una manera más o menos extraña, porque entender el malestar es una cosa bien difícil. Y hoy día vamos a tratar de hacer bastante esa tarea. Esa tarea va a ser un elemento bien central. Entonces, vamos a partir, en primer lugar, con esta presentación. Hay una palabra aquí que es clave, que es legitimidad. ¿Por qué es tan importante? La legitimidad es una interacción entre factores culturales y políticos. La legitimidad no es política, significa que el poder ha tenido la capacidad de articularse con la cultura. No hay mayor poder en ese sentido que la legitimidad. La legitimidad es tan importante que hace irrelevante de si eres amado y o temido. La legitimidad simplemente hace que los mandatos de los gobernantes o de quienes ostentan el poder sean mandatos incuestionables. Eh, Ese carácter incuestionado, la ausencia de roce, es muy relevante. Eh, Pongo como referencia un cuadro que no es claramente de la historia de Chile, pero que es de la historia universal, que es la famosa reunión de los tres estados en el juramento del juego de pelota, cuando la monarquía francesa les cierra los lugares de reunión, y entonces los tres estados, en realidad los dos estados más postergados, lo que llamamos hoy día, lo que entonces era la burguesía, la clase media, no la burguesía que nosotros entendemos, y el estado llano, el pueblo, dicen, bueno, pero esto nos están tratando de evitar que nos reunamos, tenemos que reunirnos y vamos a ir entonces a reunirnos a la cancha de pelota vasca, en el fondo, que nosotros la conocemos así, a la cancha de juego de pelota. Y se juntan, y ¿por qué pongo este cuadro? Porque como la legitimidad es muy difícil de pintar, ¿ya? En este cuadro hay una cosa que es importante y es que desde la ventana se percibe que hay una especie de aire revolucionario, hay un viento que ondea las cortinas, que es un invento de Jacques-Louis David, el pintor, porque las canchas de juego de pelota no tienen cortinas, pero que de alguna manera permite en el fondo jugar con la idea de que hay una energía en el aire, hay una idea de que va a ocurrir algo significativo, importante, y que se está jugando con la legitimidad entonces del futuro. De hecho, es un buen ejemplo este cuadro porque en este cuadro se representa una situación que es muy importante. Se consideró prácticamente esto como la aprobación del proceso revolucionario porque se votó en ese lugar y se aprobó. Y estaba técnicamente, jurídicamente validado porque además estaban presentes los tres estados, porque equivocadamente un noble fue a la reunión y entonces le dio presencia al estado de la nobleza y por tanto quedó establecido como tal. Bueno, la legitimidad es una cosa rara y eso vamos a tratar también de ir entendiendo. Eh, lo primero que hay que partir señalando
es que el, el prefacio de esta historia, de alguna manera, es el, el golpe. O sea, es bastante evidente que venimos de una historia que está marcada por un hito fundamental, que es el hito mediante el cual se llega al poder por parte de la Junta de Gobierno y que tiene una historia particular. Eh, Esa historia particular tiene las siguientes condiciones. El, el golpe es un golpe que no tiene en principio un plan aparentemente muy definido desde el punto de vista de quienes lo ejecutan. Es decir, no podemos decir que Pinochet tenía claro lo que iba a hacer porque de hecho Pinochet se sube, no sé, 15 horas antes al golpe. Eso está bastante acreditado. Pinochet era una persona cercana a lo que diríamos que eran los, los militares constitucionalistas, y entonces no, se suponía que no era parte del golpe en medida alguna. Eh, lo importante aquí en esta historia es que hay una preparación intelectual del golpe desde el punto de vista en un proceso histórico que es bien importante en la post-segunda guerra, que es la preparación del golpe a partir de ciertos valores de cómo manejar entonces el modelo económico en el futuro. Y ahí está la escuela de Chicago, para la cual Chile es un experimento importante. Eh, Hay además un acto que tiene ribetes políticos, pero también diría yo semiológicos, que es este acto. Pongo la hora del bombardeo a la moneda porque la hora revela que el golpe ya había acontecido. El bombardeo a la moneda ocurre cuando ya no era necesario. Eh, y el bombardeo a la moneda ocurre entonces en un momento en el cual podríamos perfectamente decir eh, que lo que se quiere decir ahí es que esto es un punto de no retorno, es un acto semiológico muy propio de los momentos de reconfiguración, donde la única forma de acreditar que esto es intenso, que no hay punto de vuelta, que no hay punto de retorno, es efectivamente la destrucción, y mejor aún si es el fuego. Eso también debemos recordarlo en todo este proceso. Este punto no es menor. eh, Milton Friedman decía que solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Esto es bien importante, es una inusual sensibilidad sociológica de Friedman. Milton Friedman evidentemente no tenía una particular preocupación por lo social, eh, pero es bien importante lo que dice porque es cierto sociológicamente. Las crisis son el espacio de la transformación. Eh, y la transformación se va a dar por las ideas que flotan en el ambiente antes de la crisis y que por tanto se proyectan durante la crisis como posibles soluciones a la crisis. Y esto deriva, esta idea es la que Naomi Klein interpreta de la siguiente manera. Esperar a que se produzca una crisis de primer orden o estado de shock y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma para rápidamente lograr las reformas que sean permanentes. O sea, esta crisis aprovechable, como se le suele denominar, es la clave del proceso. El convenio, famoso convenio de la Universidad de Chicago en Chile, al principio no tenía nada de conspirativo, hay que ser bien claro en esto. La Universidad de Chicago andaba en los años 50 buscando alianzas en América Latina y se acercó a Chile, y se acercó de hecho a la Universidad de Chile. Y bueno, y se demoraron en la Chile, esa es la verdad, se demoraron y qué sé yo, y finalmente entonces se fueron a la Católica. Luego los estudiantes de la Católica fueron allá, muchos de ellos a formarse como académicos finalmente, y tuvieron los estudiantes chilenos un contacto muy magro
con Milton Friedman. Algunos participaron en sus cursos, seminarios que eran más o menos conocidos, pero en realidad era como una divinidad dentro de la Universidad de Chicago, en el área de economía. Irónicamente, la Universidad de Chicago es la primera universidad norteamericana que tuvo cursos de sociología muy tempranamente, en la época en que estaban vivos los clásicos de la sociología, salvo Marx, estaba vivo Durkheim, Simmel, Weber. Eh, y la verdad es que, y siempre tuvo y además fue una sociología disidente, renovadora, en fin, un caso interesante, pero resulta que tenía esta visión muy, que ya vamos a llamar neoconservadora de la economía, con un liberalismo extremo en la operación económica y con un desinterés por las variables políticas bien sorprendente. Y bueno, los chilenos tuvieron una relación más fuerte con Arnold Harberger, el director del programa Chicago-Chile, y con el profesor Aaron Director, que es el hermano de la esposa de Milton Friedman, que es Rose, que también era importante porque además Milton Friedman, el camino de influencia intelectual de él fue fundamentalmente a través de la televisión, tenía programas en la tele. Eh, Así que esa fue su ruta de influencia. Friedman en el 75 viene a Chile. Esto es bien importante. Se estaban poniendo su idea en práctica y él acepta venir a Chile y tener una reunión con Augusto Pinochet. Estuvo 6 días solamente y estuvo casi una hora con Pinochet junto a otros académicos conversando, y seguramente no le fue muy bien en la reunión desde el punto de vista de la comprensión de su interlocutor, porque pocos días después de irse, no lo digo con ironía, pero es inusual lo que ocurrió, le manda una carta a Pinochet, explicándole lo que hablaron en la reunión. ¿Ya? Y selecciono aquí 3 párrafos de la carta. 21 de abril de 75. Tuvimos de aniversario, de hecho, de esta carta. El problema económico fundamental de Chile, dice Friedman, tiene claramente 2 aristas: la inflación y la promoción de una saludable economía social de mercado. Fíjense este pequeño detalle. La inflación lo pone como algo importante porque lo único que le debe haber hablado Pinochet era del trauma de la inflación, que era lo que le había permitido políticamente acusar fundamentalmente al gobierno de Allende de que no funcionaba ese modelo. Pero la inflación era todo. Entonces pone la inflación, pero en realidad lo único que le importaba era la promoción de una saludable economía social de mercado. Ambos problemas, le dice, están relacionados. Le amarra inflación a esto otro. Cuanto más efectivamente se fortalezca el sistema de libre mercado, menores serán los costos transicionales de terminar con la inflación. Un programa de shock tal como este podría eliminar la inflación en cuestión de meses. O sea, le dice, esto puede ser rápido. También fundaría las bases necesarias para lograr la promoción de una efectiva economía social de mercado. Si Chile toma hoy la senda correcta, creo que puede lograr otro milagro económico: despegar hacia un crecimiento económico sostenido que proveerá una ampliamente compartida prosperidad. Pero para aprovechar esta oportunidad, Chile deberá primero superar un muy dificultoso periodo de transición. O sea, esto se puede despegar un crecimiento económico sostenido, pero va a ser difícil el proceso de transición y por tanto necesitamos que usted esté firme en esto. Aquí pasa algo bien interesante. A Friedman en el 76 le confieren el premio Nobel de Economía. Es bien llamativo porque si uno revisa su desarrollo, su influencia hasta ese instante, era bien discreta. Milton Friedman durante mucho tiempo fue invitado a las grandes reuniones de economistas mundiales porque se le reconocía ser una persona muy brillante, tener una postura novedosa, interesante, que llamaba la atención, pero también se describe por algunos otros académicos, economistas, que en realidad lo invitaban como para dar un gesto a esa visión de la economía que estaba muy en desuso y nadie la consideraba mucho. Después de la crisis del 29 hay un largo periodo en el cual las perspectivas de libre mercado radical eran directamente inaceptables.
la crisis del 29 había sido tan grande, había sido culpa fundamentalmente de un liberalismo total, que finalmente había una sensación de que no se podía repetir esa historia. Eh, y, y la verdad es que hubo bastante polémica. De hecho, es probablemente el premio Nobel más polémico en términos políticos de la historia. O sea, más polémico incluso que darle el Nobel de Literatura a un cantante. O sea, así de radical. Eh, y los datos son bien claros. Eh, tenemos eh, que es la única vez en la historia en que la ceremonia fue interrumpida y que hubo protestas afuera de la sede de la entrega del premio Nobel y adentro, entre el público presente. Además, hubo dos cartas de ex premios Nobel en el New York Times, nada menos, reclamando lo que llamaron la deplorable exhibición de insensibilidad mostrada por el Comité Económico del Nobel, haciendo alusión a la relación inequívoca a esas alturas y ya clara de Milton Friedman con la dictadura en Chile. Entonces, hay una crítica bien ácida. Ahora, y aquí viene un elemento evidentemente no corroborable, una interpretación, pero me parece importante señalarla. Yo distinguiría los premios Nobel, sobre todo en áreas que son sensibles políticamente, en dos maneras. Uno, aquellos premios Nobel que se le dan por lo que alguien hizo, y otro, los premios Nobel que se le dan a alguien por lo que hará. Un buen ejemplo fue el premio Nobel de la Paz entregado a Obama antes de que pudiera hacer algo. O sea, Obama había recién asumido presidente de Estados Unidos y le entregan el premio Nobel de la Paz en un momento de alta conflictividad a nivel global, donde de alguna manera le comprometen a decir, ¿sabe qué? Actúe lo menos posible afuera. Entonces, hay Nobel que se dan por lo que viene, no por lo que ha pasado. Y este me da la impresión a mí que tiene mucho más que ver con eso. Venía una dinámica en la cual Estados Unidos e Inglaterra transitaban crecientemente a un diseño de una economía que tenía que tener ribetes de más austeridad fiscal, modificación de las políticas keynesianas, que Estados Unidos las tenía muchas, y por tanto ese camino había que andarlo de alguna manera y Milton Friedman era una buena presión en esa dirección. Entonces el modelo neoliberal en Chile es un anticipo experimental de lo que sería la conjunción Thatcher-Reagan posteriormente. De hecho, Friedman va a servir el año 80 como un consejero no oficial durante la campaña presidencial de Reagan y luego se convierte en el presidente del Consejo de Política Económica durante toda la administración de Ronald Reagan. Friedman, el 88, recibe la medalla de la ciencia y Reagan lo honra con la medalla presidencial de la libertad. O sea, se va premiado, homenajeado, en fin, un camino conjunto perfecto. Recordemos que esta es la época del gran combate contra el comunismo en términos políticos, además, es la época donde logran granjear la posibilidad de que la Unión Soviética empiece a generar condiciones más liberales, que terminan significando la imposibilidad total de hacer una cosa así. O sea, la Unión Soviética no tenía posibilidad de reforma, o se afirmaba de su modelo y de sus dificultades, cualesquiera fuesen, pero la ingenuidad de una apertura en términos sociológicos era total. Y bueno, de hecho fue tan evidente que es el único imperio en la historia que cae sin muertos. O sea, es una cosa muy insólita. Se cae, si hubo muertos fue de ataque cardíaco por la sorpresa, digamos, pero ni siquiera se libró una batalla. Los imperios normalmente no se mueren así. Las cuatro ideas centrales de Milton Friedman son las siguientes. La economía no debe plantearse problemas del deber ser, sino de cómo son las cosas.
El segundo principio es, todo tiene precio. ¿Ya? La famosa, el famoso argumento expresado en la frase, en el lugar común de Milton Friedman, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, reversionado históricamente en Chile por Andrés Velasco. En tercer lugar, el Estado no debe entrometerse en el mercado. Y en cuarto lugar, el gasto social debe ser mínimo y estará determinado como el restante de la disposición o resignación de la comunidad por pagar servicios públicos. Así la gente no está dispuesta a pagar servicios públicos o no está resignada a no acceder a ellos, entonces habrá que hacer gasto social, ¿ya? Pero un Estado mínimo. Lo que llamamos el Estado subsidiario, que es un invento conceptual que debemos enorgullecernos si cabe aquello, que nace en Chile como concepto, que nace es Jaime Guzmán el que impone ese concepto y que se hace conocido mundialmente, que es un buen, porque es un muy buen concepto. El concepto existía, pero para referir a problemas de la Iglesia Católica. Él lo trae desde allí, lo deja de aplicar a la relación entre la Iglesia y el Estado y lo pasa a aplicar a las dinámicas de subsidiariedad del mercado. El modelo chileno tiene una tesis, que es la tesis del proyecto neoliberal. El modelo chileno, que es el modelo de Chicago más la dictadura, van a ser en nuestra mirada y en la mirada dominante en Chile la matrona de la modernización económica del país. ¿Ah? Eh, Esto había que sacar la guagua de la modernización y la matrona va a ser este modelo chileno. Esto quedó aceptado en un momento determinado muy transversalmente, como vamos a ver. Eh, el rasgo central de esta hipótesis es que sitúa un signo positivo, general, genérico, en la dimensión económica, pues ésta habría encontrado ya su ruta durante la dictadura, situando los problemas pendientes en aspectos políticos, instituciones o culturales, educación, por ejemplo. En el fondo, quedaban cosas por hacer, evidentemente, pero el tema económico estaba resuelto. Eh, el dibujo de la cancha ya estaba claro. Hay tres momentos que, que tiene esta implantación. Estos tres momentos, hay que decirlo, son momentos bien complejos, porque de alguna manera durante el proceso de instauración del neoliberalismo en Chile, las cosas no anduvieron fácilmente. Esa es la verdad. Vamos a ver los datos. Las sucesivas crisis económicas, no una, varias, eh, y el despegue de los sucesivos y muy breves llamados milagros económicos chilenos, eh, fueron muy problemáticos y requirieron mucha gestión política. En su crisis más grande, de hecho, es tal el tamaño de la crisis que se llega a comenzar las negociaciones con miembros de los partidos incluso proscritos a nivel nacional. Por tanto, estamos en presencia de un modelo de ingreso, de una forma de implantación del modelo que fue problemático a pesar de estar en dictadura. Y no fue nada sencillo por el carácter traumático, probablemente mucho más traumático del que el mismo Pinochet habría imaginado. Aquí vemos, por ejemplo, las crisis. Parte nuestro gráfico en 1971 y con un crecimiento económico muy interesante. Luego viene una situación crítica, viene el 73 muy malo económicamente, 74 una pequeña mejora y el 75 un horror, caída de casi el 15% del producto. 76 viene el milagro 1, 76 a 81, y viene una crisis más grande que la anterior. Enorme, 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 que se proyecta además durante 2 años completos,
y que deja en una situación muy, muy, muy desmedrada al Estado chileno y al empresariado, en fin, los grupos económicos que se habían empezado a configurar aquí. No nos olvidemos que esto es un cambio de matriz, o sea, había que acabar con las visiones de la economía centradas en el latifundio, en la hacienda, y había que pasar a una economía distinta. Nota al pie, si no se hubiese hecho reforma agraria durante Allende, Frei, Montalva y también Jorge Alessandri, las posibilidades de instauración del neoliberalismo habrían sido nulas, porque en el fondo no hay relación de los intereses entre los latifundistas, el mundo agrícola, ganadero, respecto al desarrollo de este modelo. Finalmente se firma un pacto allí, derivado irónicamente de la condición que procuró la posibilidad de desarrollo empresarial de grupos económicos, que es justamente la reforma agraria. Pero los liberales van y le dicen, mire, esto fue una gran violación al derecho de propiedad y por tanto es muy grave, y entonces se firma la alianza entre, vamos a decirlo así, los apellidos vinosos y los grandes grupos económicos en formación, que se estaban formando recién. De hecho, el grupo que se logra formar en este primer ciclo del milagro número 1 va a ser el grupo Cruzat, que finalmente nunca se va a recuperar de la crisis del 82 y va a terminar bastante mal, bastante mal. Ironías de juegos de elite. Hasta hace poco el grupo Cruzat tenía un mecanismo, una plataforma para pagar por tarjetas de crédito en las grandes tiendas a través de Internet. Era un servicio que era uno de sus negocios. Y el Grupo Cruzat, la verdad es que la plata que le llegaba de esos pagos era muy poquita, porque no había sido un éxito para nada pero no le pasaba toda, o algunas veces no le pasaba nada, a algunas de las empresas que vendían por aquí, y lo perdonaban, nunca le dijeron nada. ¿Ya? Entre ellos grandes tiendas de retail, qué sé yo, no dijeron nada. Había respeto porque era el primer grupo económico y había sido, en algún momento los había empleado a todos los que después fueron parte de los grupos económicos, por lo tanto, había un cierto respeto. Pero hasta hace unos pocos años atrás, poquito, ya estas empresas dijeron, ya sabe que no, de verdad a usted no le funciona este negocio y tenemos que modernizarlo. Y se acabó ahí el subsidio a esta persona. Entonces tenemos estos dos momentos y el momento 3, que es el que comienza, podríamos marcarlo, situarlo, si queremos, con la llegada del 85 en Ambigi, y que viene el momento más sexy del modelo, el momento más interesante, el momento más mágico y más aceptado en la transición por sus propios enemigos. Quiero simplemente poner aquí un dato, donde estoy poniendo el puntero, que hay una marca roja. El año 87 es el momento en que Chile recupera recién el ingreso per cápita que tenía este año, el 71. Para que entendamos que cuando se dice que en Chile no hubo una década perdida, es bastante falso. O sea, eso no es real. Técnicamente estamos hablando en realidad de 15, de 16 años perdidos en términos económicos. Y en términos educacionales, les podría añadir que en este año recién se recupera la matrícula universitaria del 71. O sea, recién aquí. Para todos los que dicen que se expandió la educación por la llegada de las universidades privadas, no, la verdad es que en principio lo que ocurrió fue que se redujo la expansión universitaria, que había sido espectacular en los años 60, se redujo radicalmente y recién se recuperó el 89. La solución de esta crisis tuvo un costo fiscal directo del 41% del PIB, lo que hace a la crisis chilena del 80 una de las más costosas de la historia, considerando desembolsos fiscales y pérdidas del producto. Esto es palabra del Banco Central de Chile en un documento analítico de esta crisis del 2019. Vaya uno a saber por qué sacaron este documento el año pasado, pero es pertinente, así que está bien. Bueno, la producción de bienes por habitante bajó 2,5% entre 1974 y 1979.
O sea, todo el incremento del crecimiento se realizó en el sector de servicios, con el comercio y las finanzas a la cabeza, que se expandió un 21%. Sería difícil, dice Aníbal Pinto, encontrar a alguien que postulara con seriedad que se trata de una economía sana. Aquí tenemos un rasgo central de esta modernización económica, que es la desindustrialización, ¿ya? Representado fabulosamente con nuestro barrio financiero, que ya no es el barrio de la bolsa, que no tiene nada de relevancia en ese sentido, que es el barrio denominado, patéticamente, habrá que señalarlo, no vale la pena decirlo, el denominado Sanhattan, ¿ya? Donde la financiarización y la desindustrialización son partes elementales. Aquí vemos los datos de desindustrialización, son bien claros. Estamos hablando entre 1930 y 2010, tenemos una evolución entre el 30, cuando está a un 7%, y el 70, cuando está al 17% como participación de la manufactura en el PIB, y luego viene una caída que va a llegar a el equivalente a un 10%, que eso es como más o menos volver a la situación que había el año 40 aproximadamente. La financiarización, en cambio, va a ser una multiplicación sorprendente, que fundamentalmente va a tener relación, desgraciadamente, estamos tratando de entender un contexto histórico, no puedo entrar en muchos detalles, pero la financiarización tiene como principal característica nuestro sistema de pensiones. O sea, el poderío financiero del modelo chileno está centrado en los prácticamente 300.000 millones de dólares, que es una cifra cercana al propio PIB chileno, perdón, a los 200.000 millones de dólares que tiene el sistema de pensiones, que es 2/3 del PIB del país, y que esa plata está disponibilizada como un mecanismo de financiamiento, para el conjunto de las empresas que tienen derecho a participar de los fondos, de que se invierta en ellas desde los fondos de pensiones. Para aclararlo, esto es bien importante, esta cosa a nadie le importa mucho, pero es crucial. Dentro del mundo de las finanzas se conoce como AFPables a las empresas que están en condiciones de recibir financiamiento por parte de las administradoras de fondos de pensiones, o sea, empresas donde se puede invertir. Esas empresas tienen que cumplir, tienen que postular, tienen que cumplir una serie de requisitos, postulan, se les da la autorización y entonces pueden empezar a recibir dinero de las inversiones de las AFP. Esto es bien importante porque entrega un flujo espectacular en términos de liquidez. Estamos hablando de, por ejemplo, según los datos que sistematiza la Fundación Sol, por ejemplo, más o menos el 10% del capital que se invierte en las empresas de Andrónico Luksic, de todas las empresas de Andrónico Luksic, provienen de las AFP. O sea, es un socio sumamente importante para él y para la mayor parte de los grupos económicos en Chile. Es plata líquida que llega sin tener que pedir un crédito, es plata que genera aumentos de capital sistemáticamente, es plata que además, habrá que decirlo, durante muchos años prácticamente no tuvo supervisión. Recordemos que esto recién se empezó a supervisar con más claridad cuando se descubrió que Endesa decía haber hecho un aumento de capital de unos 3.000 millones de dólares y era mucho menos, muchísimo menos. Y estaba pidiéndole a las AFP que pusieran plata líquida equivalente para no disolverse en la propiedad de la empresa. Y quizás cuántas empresas habían hecho cosas, cosas equivalentes. Ahora, el sistema de AFP, bueno, podría entrar en muchos detalles, pero lo importante es esto. Lo que genera es un enorme crecimiento del sistema financiero en Chile,
Podríamos incluso llamarlo una hipertrofia, pero eso supone un juicio de valor que vamos a tratar de mantener en suspenso al menos. Es un sistema muy robusto que ha significado modificar las leyes del mercado de capitales 3 veces ya, porque cuando se llega a cierto monto se va modificando, y eso es pura financiarización. ¿Qué significa eso? Significa fundamentalmente que la gran capacidad de ese modelo es permitir el aumento de la inversión de los mismos grupos económicos con una cantidad de dinero que viene del mundo del trabajo. El 10% de todas las remuneraciones de todos los trabajadores de Chile, y pronto el 10% de todas las boletas también a honorario, ¿ya? Están dentro del sistema y por tanto están disponibilizadas en dinero efectivo, ¿ya? En plata, no en papeles que dicen tener un dinero, sino que plata real, trabajada, ¿ya? Esa es plata real, tanto para Adam Smith como para Karl Marx, eso es así, ¿no? Esa plata disponibilizada para poder entonces ser ocupada por quienes son los administradores, no por los dueños. Que otra ironía interesante, como sabemos, es que los dueños, como ha quedado en evidencia con los debates del último tiempo, no pueden ocuparla. Perdón, aquí me equivoqué de archivo. Aquí estábamos. Entonces, es evidentemente improbable que sin una dictadura esta crisis pudiera haber sido sostenible por un gobierno sin caer en una pérdida de gobernabilidad. La frase de Pinochet más importante en ese sentido es: en Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Esto era muy importante cuando lo dijo, porque estamos hablando de una deuda externa que sube de 3.500 millones de dólares a 17.000 millones entre el 73 y el 82, un desempleo oficial del 25%, una pobreza en 46% oficialmente, la reducción del 7% de pensión a los jubilados y las privatizaciones. O sea, puras condiciones que normalmente son factores de crisis. La amenaza, la muerte o tan solo la mera idea de la muerte son claves para que esto pueda tener relevancia. El gran arquitecto de esta reforma, entramos en la fase shakespeariana de esta obra, este es un mal Shakespeare, pero bueno, es un Shakespeare, va a ser el hermano del actual presidente, José Piñera, el arquitecto de las reformas, quien además tiene el mérito de haber liberado del sistema judicial a su hermano, según contó una ministra de Pinochet. Él asume que son necesarios un conjunto de reformas realizadas en corto tiempo, y entonces hace 7 modernizaciones, es decir, cuando él lo dice así: habiéndose ya alcanzado algunas metas de la reconstrucción nacional, el gobierno pasará a un proceso de modernización. Y son 7 las modernizaciones: pensiones, salud, relaciones laborales, educación, judicial, agrícola y administrativo. Esa va a ser la clave, y esto se va a articular en términos de numerosas leyes orgánicas constitucionales, como la del Tribunal Constitucional, el 81, concesiones mineras 82, estado de excepción 85, el TRICEL 85, las bases de administración del Estado 86, servicio electoral 86, partidos políticos 87, consejos regionales 87, municipalidad 88, Banco Central 89, Congreso Nacional 90, todo esto antes de terminar la dictadura, ¿ya? Fíjense las fechas: el 5 de febrero del 90, o sea, un mes antes, de Fuerzas Armadas el 27 de febrero del 90, Carabineros el 7 de marzo del 90, y la histórica, el día antes del cambio de mando, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, de Educación, la famosísima LOCE. En fin. La crisis del 82 va a ser fundamental para desestabilizar al gobierno de Pinochet. La emblemática Marcha del Hambre fue un golpe duro, y el endeudamiento
que significó para el país todo este proceso, fue tan grande que hubo que tomar decisiones políticas, es decir, asumir un poco, adentro de la dictadura, esto está muy bien descrito por unos textos que preparaba Rodrigo Baño desde, mensualmente, desde el 80 al 90, todos los meses de todos esos años, él escribía un informe de coyuntura. Él escribía el informe, en realidad era un informe que derivaba de una reunión en Flaxo, donde conversaban eh, Julieta Kirkwood, eh, Enzo Faleto, Eduardo Morales, algunos otros fluctuaban, incluso allí también participaron en algunos de esos debates y conversaciones referentes de lo que hoy día vendría a ser un sector que se considera por parte de los sectores más de izquierda como parte de los que se vendieron ideológicamente, Brunner y Tironi, ¿ya? Pero eran menos frecuentes. Pero ellos tenían una reunión y Rodrigo Baño escribía un informe de coyuntura, muy en su estilo, que es un estilo sardónico, en fin. Y, y esos documentos se repartían, era parte de la resistencia, en el fondo se repartían mimeografiados, se sacaban copias y se llevaban a las poblaciones, a las parroquias donde se distribuía mucho ese tipo de documentos, en fin. La cosa es que esto va a significar, él describe ahí cómo hay una disputa interna al interior del gobierno, eh, de la dictadura, donde están los duros contra los blandos. Y los blandos están insistiendo en que hay que meter dimensiones políticas. Esta es la razón por la cual mucha gente en estos días que murió Onofre Jarpa, Sergio Onofre Jarpa, señala que Onofre Jarpa fue un actor relevante para la transición porque él pertenecía técnicamente a los blandos. Eh, es decir, estaba de acuerdo con negociaciones políticas a tal punto que permiten la entrada de líderes de partidos de oposición específicamente para ir a reunirse en la moneda o reunirse fuera de la moneda, porque a veces era mejor reunirse afuera, incluso para ello, para empezar las conversaciones de cómo se podía salir. ¿Ya? Empiezan esas conversaciones. Entonces, esta crisis económica le va a dar la razón a los blandos de que hay que entrar en una conversación con los otros sectores buscando un proceso de salida que sea, porque esto no parecía tener solución. O sea, eh, probablemente si hubiesen imaginado el ciclo de bonanza económica que iba a tener Chile después del 85, habría cambiado. Pero tampoco sabemos si habría habido esa bonanza sin un acuerdo político que hubiese procurado aquello. Eh, bueno, la verdad es que en este proceso, eh, eh, las reformas económicas, en vez de ser moderadas por los problemas sociales, en todo caso fueron enfatizadas. Se le dio más espacio a la política, pero el artífice de esta visión va a ser Hernán Vigi, que va a ser muy radical. Él no es de Chicago, eh, pero es más de Chicago que incluso los de Chicago. O sea, pero tenía este tono juvenil, esta cosa de que llegó y se retiró del nombramiento de ministro en micro, y todas estas cosas su ascenso al Everest, no, al Everest, no, a la Concagua nomás, que en ese tiempo fue muy utilizado como, recordemos cuando fue candidato presidencial, no tal pie, cuando fue candidato presidencial Hernán Vigi, que le fue bastante mal, porque entró Frafra, Errázuriz y le comió harto electorado, su jefe de campaña era Sebastián Piñera. Así que para que tengamos claro esa visión. Eh, y él tenía esta frase, el estatismo es una matriz para congelar e inmovilizar el futuro, para desactivar los riesgos, para frenar el cambio tecnológico, para eludir los desafíos de la modernización. Eh, y declaró que las economías con un Estado fuerte entonces eran rentistas. Esto fue una acusación que es bien divertida, porque en general gran parte de las dinámicas de desarrollo, ni hablar de la ley de pesca, que él defiende mucho, es bastante rentista, con mucha evidencia, no necesitamos hacer un juicio de valor al respecto. Eh, bueno, la participación privada en la producción de cobre comienza a avanzar rápidamente y ya en el fondo se deshace sin tener que deshacer la nacionalización del cobre. Eh,
y se producen comienza un proceso muy rápido de privatizaciones de lo que no se había privatizado antes. Estamos hablando de que en la dictadura, en total, más o menos se privatizaron entre empresas y activos de Corfo 725. Y esto, cuando pierde Pinochet el plebiscito, se acelera todavía más. Según informes de Contraloría y la Cámara de Diputados, gran parte de estas empresas fueron enajenadas a un precio inferior a su valor. Eh, y, eh, y esto implicó grandes pérdidas patrimoniales para la propiedad pública, para el fisco. Hay un gran logro de este modelo en Chile, que es mantener unido al empresariado sin importar de su origen, área de desarrollo, en fin. Hay un ejemplo que lo encuentro fantástico. En casi ninguna parte del mundo los banqueros y los dueños de empresas agrícolas están de acuerdo. Muy difícil. Son mundos demasiado diferentes. Los agricultores siempre quieren proteccionismo, andan buscando ciertas cosas. Los banqueros tienen una mirada completamente distinta. Eh, es toda la diferencia entre la venta de sandía y el tráfico de drogas. O sea, hay mucha diferencia. Bueno, pero eso ocurre en Chile, que están de acuerdo efectivamente. Y eso es un logro político, hay que decirlo, un logro político del empresariado, de la dictadura, un logro de clase, si se quiere, en ese sentido. Aquí vemos, por ejemplo, la cifra de el total de dinero de las AFPs que maneja el que está dentro de las empresas de los activos del grupo Luxich. Son 3.000, prácticamente 3.500 millones de dólares, equivalente al 28% de la fortuna total del grupo. O sea, es un subsidio importante desde ese punto de vista. Esto, ¿por qué es importante? Esta plata no está regalada, esta plata no les pertenece. Ok, eso es cierto, pero ¿por qué es importante? Caso real. Ya conozco gente del mundo de la empresa que en el año, supongamos, 94, una empresa de carácter metalúrgico, ¿ya? Le ha ido bien, ha crecido bastante, y digamos que sus ventas anuales son una cifra que, pongámosle una cifra redonda, es 100. ¿Ya? Pongamos, son 100 millones de dólares. ¿Ya? Son sus ventas. Y hay otra empresa que es un poquito más grande, que vende 115, pero que logra ser AFPable. La empresa que vende 115 en un tiempo muy breve llega a ser muy superior a la otra empresa. Su capacidad de inversión crece radicalmente, tiene disponibilidad de recursos fresco. Si está vinculado, y aquí viene toda la articulación de este mundo, de un mundo que tiene una cohesión social también, que tiene condiciones. Uno de los grandes factotum del mundo de la AFP es un economista que se dedica fundamentalmente al mundo de las empresas familiares, a ayudar a las empresas familiares a administrarse de manera moderna, pero que sigan siendo empresas familiares. Ese es su negocio fundamental. Luego fue un actor importantísimo del mundo AFP. Luego educó a importantes actores del mundo de la AFP, uno de ellos, de hecho, es ministro hoy día. Y luego esta persona, bueno, y esta persona además tiene una característica que en este caso es importante. Él es un miembro importante del Opus Dei y es una persona que tiene un cargo permanente, o sea, digámoslo así, eterno, en el Banco Vaticano. Esta articulación, obviamente, no es casual. O sea, empresas familiares, ya el catolicismo de élite que implanta Juan Pablo II, que es parte importante de la triada Reagan-Thatcher, muy importante
en esa década, el rol de Juan Pablo II, con un objetivo claro, digamos, un polaco en contra de la Unión Soviética. Entonces ahí hay una densidad política súper interesante. Eh, la, ese, ese rasgo de por qué es importante, porque Juan Pablo II en su mandato establece mucho poder para las congregaciones que se dedican al tema de las élites. El Opus Dei, los Legionarios de Cristo, Schoenstatt, en fin, un conjunto que en América Latina van a tener mucha importancia. Entonces, esta articulación con el mundo de la AFP es una articulación que tiene mucho de poder, que no es solo dinero. Ahora, entre el 15 y el 20% de la disponibilidad de capital de los super ricos en Chile proviene de los fondos de pensiones. Es dinero líquido mensual, que todos los meses significa que llega directamente, que ya suma cerca del PIB completo de Chile, que es administrado por 6 empresas cuyos ejecutivos dibujan el mapa económico nacional. Bien, mientras Hernán Vigía era ministro, aumenta la desigualdad en Chile y llega a ser una de las más altas del mundo. Estamos hablando de que en algún momento llega a rozar el 0,6 de coeficiente de Gini, que eso es un nivel de desigualdad muy, muy alto. Recordemos que los países igualitarios se mueven en tasas inferiores incluso al 40, al punto 4, al punto 40. Hoy día Chile está en punto 48, ¿ya? Que es más o menos se mueve en el histórico, que ya es una alta desigualdad, estaría por acá en este momento. Pero aquí vemos que un ciclo de aumento de la desigualdad que fue enorme. Después vamos a hablar un poco del tema de la desigualdad en la segunda parte de esto. En el periodo final de la dictadura, del 85 al 90, la economía logra crecer y recuperar las pérdidas hasta ahí producidas, pero es una época muy compleja políticamente, muy densa. Son las negociaciones políticas para llegar al plebiscito, el atentado de Pinochet 86 de la extrema izquierda, cuyo fracaso consolida la idea de recurrir al plebiscito. O sea, se entiende que es muy peligroso jugar este juego, porque si no funciona, te quedas sin nada y aumenta la legitimidad de la represión. Y aumentan, de hecho, después de esto hay varios ataques y varios asesinatos políticos. En un escenario donde además se consigue en una genialidad política de Juan Pablo II. Juan Pablo II llega a Chile mientras la izquierda jura y rejura que viene a apoyarlos a ellos y Pinochet jura y rejura que viene a apoyarlos a él. Da lo mismo, porque Juan Pablo II se apoyaba solo, o sea, no le importaba a quién, pero vino y fue aplaudido por unos y otros. Eh, Salió a saludar con Pinochet en la moneda y lo aplaudieron a rabiar todo, y la izquierda dijo que en realidad había sido una confusión, que en realidad no quiso hacer eso, que había pedido ir al baño, una versión ya media ridícula, que era como que pidió ir al baño, le dijeron que era por ahí, y era salir al balcón, en fin, hacerle eso a Juan Pablo II es medio difícil en cualquier caso. Las puertas de los baños no tienen cortinas, no sé, en fin. Tres hitos clave: plebiscito sobre Pinochet, 88, plebiscito sobre reforma a la Constitución, 89, ministros de Elwin asumen durante el gobierno de Pinochet, 89, que es la primera señal de esto que va a ser una transición tranquila, pausada, en fin. Aquí está la foto de Enrique Correa asumiendo de ministro, ya trabajando con Pinochet. Ahora entendemos muy bien todo, pero a Pinochet le encantó Enrique Correa. Encontró brillante, interesante, un ministro que da gusto, en fin. La reforma de la Constitución del 89 está apoyada por todos los partidos existentes, menos el comunista y el humanista, y legitima la continuidad de la Carta Magna dictatorial. Es un plebiscito que se gana con el 90 y tanto por ciento, y por tanto hay una legitimación del proceso de salida, y el esfuerzo de normalización entonces de esta llegada de los ministros. La transición, que podríamos decir que no tiene fecha de término, en algún momento pudo tenerla y podría haber terminado la transición, si me permiten decirlo así, podría haber terminado el reciente domingo,
porque el domingo pasado habría sido el plebiscito. Y la verdad es que lo más probable es que si hubiésemos querido datar esto en un proceso, la transición habría sido entre el plebiscito del 88 y el plebiscito entonces de 2020. Pero bueno, todavía queda mucho hilo para adelante, hay mucho que ver y no sabemos todavía nada. Pues, por supuesto, lo más probable es que haya plebiscito, lo más probable es que, pero a esta altura el escepticismo es un buen compañero. Eh, esta foto es un gusto que me doy, porque es interesante esta idea de interregno. Esta foto es fantástica porque tiene que ver con esta, perdonen lo que voy a hacer, pero tiene que ver con esta. ¿Ya? Pinochet, comandante en jefe de Allende, luego Pinochet es presidente, y finalmente ha pasado 17 años, mucha agua debajo del puente, y Pinochet es el comandante en jefe del siguiente presidente democrático. Ahora, ¿Ya? lo más bonito es que hiciera y eso, pero además con la Lucía. Eso ya sería ya una cosa mundial. ¿Ah? La Lucía Iriart y la reina Isabel, y ya ahí se arma ya la cosa así, ya. El desafío a la muerte. Perdón, no se me ocurrió nada más intelectual que esta interrupción, Alberto, lo siento. ¿No? Y bueno, y terminada esta tarea queda en calidad de expresidente como senador vitalicio. Entonces, no, sí, era fantástico. Eh, que hablan, estos pequeños detalles hablan un poco de la textura que tomó la transición y que por tanto generó ciertas dificultades. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, como primer presidente de la transición, aunque yo considero que incluso así, con todos los resquemores y todos los peros, a mí la figura de Patricio Elwin no me produce el enorme placer que suele producir en Chile, digamos, pero, pero debo reconocer que es probablemente, y esto es una cosa terrible de decir, uno de los gobiernos donde más osadamente se intentó presionar para hacer alguna de las transformaciones que había que hacer, sobre todo la reforma tributaria, que le costó una crisis política importante. Eh, hay que decirlo, pero en cualquier caso es llamativo, porque estamos hablando de que el primer presidente de la transición es un presidente que apoyó el golpe. O sea, estamos todavía en una situación en la cual algo los une, ¿ah? Algo los une en esta historia. Eh, para decirlo así, esta persona no estaba con el golpe y se hizo del golpe, y esta otra persona estaba con el golpe y se retiró del golpe después. Oye, Son, Alberto. ¿sí? Sí, una cosa súper cortita, una como pequeña interrupción. Lo que pasa es que debe haber sido el año 99, yo estudiaba ciencia política en la Católica, e invitaron a Elwin a una exposición así de una, ¿cómo se llaman estas clases notables? ¿Cómo se me olvidó? Una clase Una, magistral, una clase una clase magistral, magistral. claro. Y entonces, debe haber sido año 99, 2000, 99 parece, y entonces él hace la exposición y plantea que para él la transición terminó 29 de junio del año 92. Porque el 29 de junio del año 92 fue el momento en que se hicieron las primeras elecciones municipales en Chile, ¿se acuerdan? Y entonces con eso se terminaba de completar, es decir, ya había un presidente democráticamente elegido, una Cámara de Diputados elegido, y ahora ya 2 años después de transición, todos los municipios del país. En los primeros año y medio funcionaron solamente 15 municipios que en realidad fueron designados, pero por autoridades de la concertación, las 15 comunas más grandes de Chile. Entonces, de alguna manera él cerraba. En ese minuto, me acuerdo, uno joven, izquierdista, vehemente, decía, pero evidentemente no, es decir, el año 99 todavía no había terminado la transición. A mí me pasa, y yo creo que por eso te lo planteo como especulativamente, que cada vez que pasa el tiempo, yo creo que Patricio Elwin tenía más razón, pero lo digo en el siguiente sentido, en que en realidad yo creo que hubo un ideal de la izquierda y de los sectores más transformadores de que en realidad la transición terminaba cuando se recuperara la democracia completamente.
pero el traslape y el control social ya no estaba en la dictadura político, sino en el sistema económico. Y de repente, 20 años después, capaz que en realidad 30 años después, Elwin tenía razón y efectivamente la transición terminó al tiro, porque en realidad esta es la democracia que tenemos. La misma de los 90, sigue siendo de alguna manera, o ha seguido siendo los 30 años después, igual de pobre, de poco compleja, porque en realidad ya no era ni siquiera el sistema político el que podía dotar de esa complejidad, sino que estaba en las relaciones económicas que efectivamente han sido las que han permitido tener amarrado todo esto, los temas de colusión. Entonces, hay una cosa ahí juguetona, media perversa, en esta definición conservadora de decir, no, mira, la transición ya está terminada, y la izquierda que siempre dijo, no, la transición siempre es un proyecto en marcha, y en realidad quizás mejor hay que olvidarse, se hace mucho tiempo ese proyecto en marcha, y pensar en qué es lo que queremos para ahora, más allá si eso es postdemocracia, democracia plena, o sea, perdón, postdictadura, democracia plena, transición, etcétera. Sí, bueno, me acordé de una cosa cuando dijiste eso, que es interesante porque con ese argumento de Elwin es más optimista incluso que la misma derecha. La derecha dice que la transición terminó en el 94, precisamente el 11 de marzo del 94. En el traspaso de banda democrático. Claro, porque durante todo ese proceso, desde que se funda la Constitución Política del 80 hasta el 94, hay un conjunto de artículos que son transicionales. O sea, es todo el articulado de toda la legislación que se extingue en el momento que vuelva la normalidad. Y ese momento entonces es el momento, por eso el gobierno de Elwin dura 4 años y no 6, que era la usanza que establecía la ley. Mm. No es que cambió la ley en ese momento, sino que efectivamente era un gobierno de excepción, de tránsito intermedio. Y terminaba transicionalmente entonces en ese momento. Por lo tanto, es interesante que el mismo Elwin ponga la fecha incluso antes Mm. que la misma derecha. Ahora, Eh, lo que yo digo, solo para cerrar el punto y no interrumpirte, es que a veces, y lo digo, esto, algunos me han escuchado el concepto cuando yo digo desde una vocación militante, cuando yo digo pues, se puede hacer teoría desde una vocación militante, es que se puede analizar, pero poniendo explícitamente una voluntad. Cuando a veces los sectores más de avanzada, más progresistas, ponen esa voluntad para decir, no, en realidad todavía estamos en transición porque falta mucho, a veces lo que hacen es hacerle un favor a los sectores conservadores, porque efectivamente asumen una disputa que igual van a perder. mm, En vez de, si es que uno efectivamente está en un proyecto de transformación radical, bueno, entonces levante ese proyecto de transformación radical, como el tema del cambio de la Constitución, y no vaya a medias tintas tratando de tironear un proceso que uno no ha escrito. La transición fue una transición pactada, los sectores más de punta quedaron fuera de esa transición pactada, los otros se acomodaron, y por lo tanto digo, no solo respecto a eso que ya pasó hace 30 años, sino que hoy en día también muchas veces uno cae, por decirlo así, en juegos falsos, en peleas absurdas que solo vas a perder y además vas a perder en 10 años más, en 20 años más, en vez de poner el foco en las disputas que tienen sentido hoy en día. Eso. sí, sí, estoy aprovechando de hacer un ejercicio, Que una estáis de las cosas completando más buenas de... láminas, porque, Sí, porque Mayol es terrible. Entonces ya mañana la presentación es otra. Es una cosa terrible, imposible es terrible, sí. estandarizarte. Está Sí, bien. no me gusta la... Sí, efectivamente, mira, es que estaba buscando un par de cosas. A ver si están aquí. Mira, este, yo sé que se ve un poco entrecortado, se va a ver un poco entrecortado porque es normal en este tipo de... Pero ustedes recordarán este hito, ¿ya? Que es la apertura de la puerta de Morandé 80 por Ricardo Lagos. Se ve súper bien en todo caso. Sí, está viéndose súper bien. Eh, Ricardo Lagos entonces abre la puerta que conecta a la presidencia de la República con la ciudadanía, donde el presidente sale sin pompa, simplemente va a poder salir entonces o ingresar al palacio caminando sin necesidad de visitar la guardia de palacio. Entonces, él va a hacer todo este periplo, va a salir por la puerta principal, va a dar la vuelta, ¿ya? Y va a ingresar por Morandé. Este fue el gran hito el gran hito, digámoslo así, del esfuerzo ritualista de la transición. Eh, Ricardo Lagos tenía la pretensión de terminar la transición con este gesto. Buscó un gesto para esto.
que tiene una cosa media absurda, pero tiene una cosa muy valiosa. La conciencia de que esto requería algún mínimo de gestualidad, que había algo ritual que había que hacer para marcar el antes y el después. Uno no puede aparecer después diciendo, ustedes yo sé que no se dieron cuenta, pero la transición se acabó en una elección municipal. No lo puedes hacer. ¿No? Eso no es política. Entonces, aquí el presidente va a entrar al palacio, entonces como cualquier ciudadano y y va a inaugurar entonces la posibilidad de retorno de esta puerta que había sido cerrada durante la dictadura. Vamos a ver entonces aquí el momento del rito. Hay varios ritos de esta naturaleza, pero Lagos fue el único que tenía esta pretensión simbolista tan potente. Michelle Bachelet lo intentó con su idea de gobierno ciudadano en su primer mandato, cuando le pone a todos los estudiantes la banda presidencial, unos niños chiquititos, les ponen una banda presidencial a todos en la puerta del palacio. Muy bonita la escena. Lo malo es que 2 meses después, efectivamente, los escolares tenían el gobierno de cabeza y estaban en el poder. Entonces fue una jugada mala, porque además uno no anda repartiendo la banda presidencial, porque a la gente se le puede ocurrir que efectivamente la tiene. Pero era un momento ritual. Estos momentos rituales efectivamente importan. Y Lagos fue el único que intentó. Lo intentó a través de la nueva firma de la Constitución, y lo intentó haciendo pasar de que esa firma era suficiente para cambiar la Constitución de Pinochet, y con algunas modificaciones a la Constitución, que ha sufrido bastantes modificaciones en todos estos años. Entonces él trata de establecer aquello, y este gesto ritual de la Puerta Morán de 80, que va a terminar fracasando. A la gente le gustó, le pareció bien, fantástico, muy bonito, pero no estaban los climas tan republicanos como para considerar que la apertura de una puerta del Palacio de Gobierno marcaba un antes y un después. Y además que toda la transmisión tuvo un pequeño problema cuando él firma el librito de ingreso, porque hay ahí unas escenas que le quitan un poco ¿Con el tipo la atrás de la potencia puerta? al momento. Quiero comparar esto con esos momentos rituales que sí tienen éxito. No voy a llegar a la etapa donde, porque parece que no está en el video, seguramente lo cortaron. Hay una etapa donde hay una toma cercana al lago, está súper tensa el momento, y afuera se ve el pueblo, ¿ya? Y de repente se asoma la cabeza de un carabinero que quería mirar para adentro, ¿ya? y arruina la escena. Así que, ¡Ay, los pacos, los pacos! pero miren esto, Ah, Saddam Hussein, déjame llorar. déjame llorar. Saddam Hussein, la, Saddam Hussein estaba vivo todavía ahí, pero es asesinado ritualmente, y se acaba Saddam Hussein en ese instante. De ahí para adelante ya no tiene importancia. Esa es la importancia de estos ritos de paso, en el fondo. Entonces la transición quedó inacabada. Yo siempre juego a que no voy a hacer el escándalo de buscarlo aquí, porque apostar a la suerte demasiado. Siempre juego a la idea del famoso puente de la Franja del No, donde están cruzando el puente la juventud con con el hermano de Esteves liderando la escena, ¿ya? Que es el hermano de Esteves, que va por delante, la patria joven, digamos. Eh, y, y estaban cruzando el puente que está en Salvador, sobre el Mapocho, y de repente como que se quedan en la mitad del puente y se ponen a bailar. Y la transición es un poco eso, o sea, como que en un momento estábamos cruzando el puente para llegar al otro lado, y nos quedamos en el puente y apareció rojo y cosas así, ¿ya? Y listo, nos quedamos tranquilos, estábamos tranquilos con eso. Bueno, Alberto, sí, por favor. además de que en el chat están alabando tus recomendaciones en YouTube, las que se ponen como recomendaciones al costado del video, y además que se están preguntando por qué tienes tantas pestañas abiertas, que cierres algunas, te recomiendan. Alexis Prinea pregunta, desde el punto de vista democrático, ¿la transición termina con el último senador designado? Desde el punto de vista
de la teoría democrática, porque hay muchas teorías democráticas distintas, incluso bastante conservadoras. Por ejemplo, las teorías norteamericanas sobre la democracia le dan mucho énfasis, por ejemplo, a, a la libertad de expresión en los medios de comunicación. De ser así, tendríamos todavía varios pasivos que contar. Ahora, desde el punto de vista jurídico, evidentemente, desde el punto de vista del tipo de legislación, que no haya arbitrariedades graves dentro de los cargos de representación, los senadores designados son efectivamente un aspecto relevante. Ahora, ¿por qué? Porque los senadores designados que habían en el sistema chileno eran senadores designados que eran símbolo, de alguna manera, de la toma, la cooptación por parte de las élites, y fundamentalmente de las élites de derecha, del sistema de representación. Pero uno se podría incluso imaginar que hay, y de hecho existen, modelos democráticos donde algunos miembros de los parlamentos, qué sé yo, pueden provenir de ciertas instituciones. En fin, eso no sería tan raro. El problema es que había un símbolo aquí muy grave, que era el símbolo de la dictadura. Respecto a mi computador, solo puedo decirles que una de mis grandes expertices es destruir los computadores, ¿ya? En los últimos años, además, he logrado sumarle a eso que me los roben, pero en general destruirlos. Les pego muy fuerte, los trato muy mal, les exijo mucho trabajo y entonces caen rendidos. Pero este computador, a pesar de que cada tanto se pega, de hecho, en una de las pruebas que hicimos con Darío y Carla tuvimos problemas, de hecho. Eh, pero en general ha resistido. Pero no canto victoria porque Sí. el pobre ha estado sometido a un imperio injusto y violento. Lo amenazamos que si seguía portándose mal se iba a ir con Mirko. Así que ahora está funcionando bien parejito el computador. Siga, profesor. Bueno, se forma la concentración de partidos por la democracia, que es una evolución de los partidos que se organizan el 88 en torno al plebiscito. Y aquí miren esto que es bien importante, son estos momentos también, o sea, si no teníamos ritualidad por el lado de la democratización, sí tenemos esta otra ritualidad. Esto es el diario financiero recién creado, ¿ya? En los 90, y en el diario financiero se comenta lo siguiente. Alejandro Foxley fue el ministro de Hacienda durante todo el gobierno de Patricio Aylwin. En ese periodo el crecimiento del PIB en Chile alcanzó un promedio del 7,3%, uno de los más altos en la historia del país. Foxley tuvo la sapiencia de introducir cambios a la conducción económica tan importante como una reforma tributaria y una reforma laboral, sin alterar, no obstante, las bases y los incentivos presentes en nuestra economía que hicieron posible a la larga tan auspicioso resultado. Debo decir que cuando Foxley planteó esta reforma, el empresariado lo hizo pedazo, ¿eh? Pero bueno. Pero Foxley tuvo además la nobleza de reconocer que la gestión económica del gobierno de Aylwin había construido sobre las bases sólidas que algunas reformas estructurales previas habían cimentado en la economía chilena. Incluso mencionó, y esto es cierto, a Hernán Vigi como uno de los autores de esas reformas. La verdad es que esa es la forma como Chile logró el estatus que hoy tiene en Latinoamérica, construyendo sobre lo que se había hecho antes. Luego viene la transición Lagos tenía esta conciencia política permanente de que era la conciliación entonces de los dos valores principales, la búsqueda de la igualdad y el crecimiento económico. Habían en realidad 4 objetivos, si queremos ser precisos. Habían 4 objetivos en el proceso de transición: sostener el crecimiento económico, aumentar la igualdad, solidificar la gobernabilidad y evitar retroceso autoritario, y profundizar la democratización. Solo se mejoró en realidad en 2, en y la gobernabilidad. El crecimiento económico, igualdad y democratización quedaron para después en el fondo. Los otros 2 objetivos entonces de democratización e igualdad no se cumplieron, que eran irónicamente los objetivos con los que no estaba de acuerdo la derecha chilena, como vemos en esta portada del libro de Axel Kaiser, La tiranía de la igualdad. Bueno, los datos son bien fuertes respecto a los niveles de desigualdad de Chile, eso es bien evidente. El 0,1% de los chilenos perciben entre el 17 y el 19% de los ingresos totales del país,
y el 0,01 percibe el 10 o 11%. De los 20 países considerados en el estudio, estas últimas cifras son solo superadas por Estados Unidos. La renta per cápita del 1% más rico de los chilenos es 40 veces mayor que el ingreso per cápita del 81% de la población. El coeficiente de Gini se corresponde con los datos proporcionados con la encuesta CACEN. El coeficiente, dependiendo de cómo se calcule antes o después de la intervención del Estado, antes del Estado es como 0,55, después queda bastante más bajo, pero si uno lo ajustara con datos de servicio de impuestos internos, que son mucho más precisos respecto a los ingresos de las élites, de la gente que gana más, el coeficiente ascendería a 0,63, sería igual a uno de los países más desiguales del mundo, semejante a los del sur de África. Bueno, el 2011 hay una serie de avisos, como en términos del malestar social. Para nombrar simplemente uno, voy a contarles que el año 98, cuando el PNUD hace una investigación y tiene la conclusión de que está detectando un malestar social importante, que proviene fundamentalmente, ellos venían de una matriz, los investigadores, era de Norbert Lechner, un sociólogo alemán, ya convertido en chileno tempranamente, muy brillante, que había anticipado el malestar social que se iba a derivar en la transición por la forma que estaba tomando la transición, fundamentalmente en la forma de interacción específica entre lo económico y lo político, y entre lo político y la política, decía él. O sea, la política la política profesional se transforma en el único elemento relevante, y lo político, que tiene que ver con la presencia del poder para la mayor parte de las personas en el día a día, deja de ser relevante, según se da cuenta él. Entonces, en el 98 hay un informe del PNUD que descubre malestar. Ese informe era un informe que era, ¿cómo decirlo? Bueno, era encargado por el gobierno, estaba financiado por el gobierno. Y ese informe además estaba a cargo de una persona que era pariente del presidente entonces. Sea como sea que ocurrió, la cosa es que en el gobierno se enteraron de que venía un informe que se iba a llamar el malestar en la modernización o el malestar de la modernización. Y entonces genera eso una crisis interna, porque no querían, menos con plata puesta por el mismo gobierno, no querían escuchar que pasara una cosa tan abrumadoramente inaceptable. Y en ese instante nos encontramos con una modificación del título de esta canción, y se pasa a llamar Las paradojas de la modernización. Ese informe es un informe bien famoso, que se cita siempre para hablar de esto, pero lo que no se dice es que efectivamente entonces se trató de edulcorar esto. Y mientras se le edulcoraba la tesis de un mal ánimo, de que la gente está sintiéndose mal, en fin, y que de alguna manera eso estaba haciendo daño, genera lo siguiente: una campaña publicitaria en favor de que la gente se sienta mejor. Miren esto, no sé si se acuerdan. Qué bueno el final, ¿eh? No sé si se fijan en esto, en la parte de Goebbels. ¿Ah?
tú ves lo que quieres ver, no se haya amargado. ¿Ya? Eh, después- Piensa positivo. Estamos bien. Piensa positivo. Sí. Que es esta vieja tesis de que el malestar es como una emoción nomás. ¿Ah? Entonces la gente se siente mal y eh, entonces era eso. Bueno, de Bueno, ahí al consumo de los psicotrópicos y cuánta payasada. bueno, eso es súper importante lo que estás diciendo porque en todo este proceso, en todos esos años donde está esta campaña, qué sé yo, estamos hablando de una época en la cual el aumento de la tasa de suicidio había pegado un salto enorme, el aumento del consumo de psicotrópicos había pegado un salto enorme, eh, y que no se ha detenido. Todavía el aumento de la tasa de suicidio sigue siendo bastante elevado. O sea, yo les puedo garantizar de que la probabilidad de que tengamos este año una cifra más o menos equivalente entre los muertos por coronavirus y los muertos por suicidio es bastante alta. O sea, no, los suicidios en Chile alcanzarlos no es fácil. Tenemos una tasa de suicidio creciente además, que ha venido creciendo en los últimos años. Estamos hablando de 3.000 suicidios al año, que son todas las muertes por enfermedad, por ejemplo, de POC, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y son más que los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito son 2.000, por poner un ejemplo. Bueno, el 2011 tenemos varios momentos previos en que hay síntomas claros del malestar, pero el 2011 ya es el momento donde la enfermedad se declaró. ¿Ya? Y en el 2011 yo di una ponencia en ENADE que, donde sostuve la tesis esto es bien interesante porque el foro más importante en Chile, donde uno puede exponer como académico, no es un foro universitario, sino que es un foro de empresarios. ¿Ya? Pero bueno, la movilización de estudiantes, que fue un evento mundial y que se hizo muy famoso a través del rostro de Camila Vallejo a nivel mundial, no fue, esa era la tesis central, no era solo una demanda por educación, fue un proceso de sintomatología primero y catálisis después del malestar social, es decir, síntoma y aceleración del proceso de malestar social frente a la promesa de un modelo que ofrece y certifica la existencia de una gran riqueza y que al mismo tiempo endeuda y produce un bienestar material incapaz de traducirse en un bienestar existencial. Esto es lo que sostuve y esto significaba una crisis de legitimidad en forma, y esta crisis de legitimidad en forma se iba a transformar necesariamente en lo que luego publico en calidad de el derrumbe del modelo, es decir, no va a ser sostenible por falta de legitimidad ese modelo. Pongo algunas páginas que puse el 2011 para dejar en claro parte de esta línea argumental de lo que denomino el ciclo de crisis desde el 2011 a la fecha. En ese tiempo había la idea de que la efervescencia social, por decirlo así, tenía que ver con que habíamos arribado a los $15.000 y era una especie de número mágico en ingreso per cápita que produciría una especie de eclosión de insatisfacción. Porque la gente entra en una cosa así como ahora tengo más plata, pero no logro llegar todo lo arriba que quiero y qué sé yo, y venía un momento existencialista, así como una tesis que el dinero te convierte en Jean-Paul Sartre en el fondo. En segundo, la tesis muy habitual, esto se orquestó para desestabilizar al gobierno de derecha. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Tercera hipótesis de la época, no se ha sabido vender el modelo, es decir, se ha dejado que permee un discurso crítico. Este es el argumento con el que se dice. Y un poco Pablo Ortúzar y otros también que decían el mundo universitario está plagado, que es lo mismo que decir infestado, ¿ya? De académicos de izquierda y nosotros no tenemos capacidad de acción porque nuestros inversionistas no invierten en los académicos de derecha y en los intelectuales y nos están ganando la batalla de las ideas. Esas eran las tesis por las cuales se organizaban la respuesta a esta crisis. Ninguno de estos argumentos, dije en esta ponencia a empresarios, es cierto. Nuestra sociedad ha sido portadora y reproductora de un malestar subjetivo, más bien vago y desestructurado en su forma, pero que en su fondo está íntimamente relacionado con variables objetivas. O sea,
es cierto que el malestar subjetivo adquiere una forma vaga y desestructurada, pero su fondo está íntimamente relacionado con variables objetivas. Tenemos la menor percepción de justicia en la distribución de riqueza de toda América Latina, o sea, la sensación de injusticia muy alta. En solo un año, de 2010 a 2011, se duplicó quienes piensan que los gobernantes hacen lo que hacen en su propio beneficio. Estamos hablando de, en un año, de entre 2010 y 2011, en 2010 terminando el presidente Piñera con un 60% de aprobación, rescatando a los mineros, siendo noticia mundial. O sea, estamos hablando de eso. Una baja satisfacción con la vida de los chilenos, más allá de los gobiernos, más allá, una baja satisfacción con la vida del país que está mejor en el continente. Pocos creen en la democracia, esto ha empeorado todavía más, este es un puntaje que hoy día Chile ostenta el último lugar. La radical modificación de la legitimidad de movilizarse se relaciona con la reducción de pertinencia de los procedimientos y mitigación del dolor de la desigualdad. Es decir, antes teníamos unos procedimientos rituales que mitigaban el dolor de la desigualdad, y eso se acaba, la pertinencia de esos procedimientos, y entonces aparece una radical modificación de la legitimidad de movilizarse, pasando de ser legítima en para un 30% de la gente la protesta a pasar durante el movimiento estudiantil a un 65%, por ejemplo. Pero ¿por qué el malestar no se expresó antes, más allá de la forma del espasmo? ¿Por qué hubo que esperar hasta 2011 para que fuera un fenómeno tan estructural? Chile tenía una base de estabilización y control social en las instituciones. La única obra humana positiva en la historia de Chile para los chilenos en su discurso, esto lo investigamos en el lugar donde nace esta investigación, de hecho, por parte de un equipo grande, esta investigación, todo esto parte del 2008, donde yo venía con varias investigaciones empíricas que había hecho por mi cuenta e inventando financiamiento en el fondo. O sea, le vendía productos a los privados y eso me permitía hacer una encuesta, por ejemplo. Entonces, con eso yo tenía 30 preguntas para hacer investigación, por ejemplo. Entonces, en ese proceso había hecho harta investigación y había encontrado cosas interesantes, aunque no era mi tema, ese no era mi tema, pero como no podía hacer investigaciones sobre mis temas que pudiera venderla al mismo tiempo, entonces aprovechaba esa instancia. Entonces, en ese contexto es que las instituciones nos damos cuenta en los discursos de las personas, a partir de estas investigaciones que había hecho, diseño un proyecto de investigación que se va a postular como un proyecto milenio en el año 2008, bueno, 2007 es la postulación. Lo postulamos con Raúl Atria, el papá de Fernando, con Manuel Antonio Garretón, Rodrigo Baño, Carlos Ruiz Encina, Andrea Greive, y hacemos la postulación, nos ganamos ese fondo y empezamos una investigación larga, donde yo estaba a cargo de todo el proceso de coordinación de la investigación empírica propiamente tal. Y en esas aplicaciones de entrevistas por todo Chile nos encontramos con que la única obra humana positiva para los chilenos eran las instituciones. Los chilenos tenían una mala opinión de todo el resto de las cosas, las instituciones eran las que lo salvaban. Decía, yo confío que las instituciones igual van a ser capaces de remediar mi dolor. Nosotros llamábamos a los chilenos los rebeldes adaptativos, porque estaban enojados con todo. Yo no le decía, oye, pero ¿y entonces qué? Y te decían, bueno, entonces mañana tengo que ir a trabajar nomás, pues, o sea, ¿qué le puedo hacer? Fíjense en esto, nunca la legitimidad del modelo significó confianza en el sector empresarial, en circunstancias que el sector empresarial es súper importante para el modelo, es la base. En su mejor momento, hablamos de el año 2009, en su mejor momento el sector empresarial, la confianza en las empresas llegó al 27%. Un poco la aprobación que tiene el gobierno hoy día. En su peor momento, que es hace un par de años, no tengo más actualizado porque no se midió más esto. Esto es Latinobarómetro. Hasta marzo del 2014 tenemos un 12%. Es bien radical la diferencia. Y obviamente el gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno del empresariado.
El ideal, el enganche con la ciudadanía, la ilusión, la fantasía era el ideal de la multiplicación. Los chilenos querían ser ricos. Y por tanto la crisis del gobierno actual, dice ahí, porque esta es la lámina del 2011, es una crisis del empresariado también, pues este gobierno es el representante histórico del empresariado. Y de hecho, eso es tan así que el gobierno no tuvo ningún interés en ocultarlo e instaló una serie de ministros empresarios en su momento. Aquí hay un dato que a mí me parece muy importante, que se empieza a producir en este periodo de tiempo del ciclo de crisis. Si ustedes se fijan aquí, ¿ya? Vemos que la aprobación del gobierno de turno, en este caso el gobierno de Sebastián Piñera, porque esto es abril de 2010, se comporta relativamente distinto a la aprobación de la Coalición por el Cambio y de la Concertación. ¿Por qué esto es importante? Porque ya se había producido que las coaliciones para la gente significaban lo mismo, más o menos. Y llega un momento en el cual el gobierno y las coaliciones son la misma cosa y se comportan igual. Esto es muy malo para toda la élite. Las élites viven de un negocio distinto. Viven de que si no puedo yo, gobiernas tú, que obviamente no me gusta, me parece gravísimo, pero es mejor eso que otra cosa, digamos. Cualquier otra cosa es el fin del mundo. Entonces, cuando las coaliciones, lo normal es que la coalición de gobierno suba cuando la coalición de oposición baje y viceversa. Pero no estaba ocurriendo eso. Y deja de ocurrir radicalmente en un momento determinado y de ahí para adelante hay correlación permanente entre las variables que son de una coalición y la otra. La confianza en las instituciones se desploma. ¿Ya? Esta es una inserción que hago de la encuesta bicentenario del 2018 que hace la Católica. Vemos como la confianza nada o poco es impresionante. Y entonces el 2011 se cuestionó este proceso de adaptación porque el soporte de la confianza eran las instituciones y cuando ellas se vieron erosionadas por la acumulación de hechos, enero, caso Caradima, 2011, temas sexuales, temas económicos, ¿ya? El caso La Polar, veníamos de los casos de colusión en farmacia, nos dirigimos hacia nuevas denuncias sobre casos de colusión, vemos luego la crisis de los políticos que empiezan a aparecer los temas de financiamiento, los temas de corrupción, en fin. Se empieza a producir entonces un cuestionamiento radical. Cuando se derrumban las instituciones, dejan desnudo al malestar, y cuando está desnudo el malestar molesta más, se hace imprescindible actuar, hacer algo, se tematiza la realidad, surge el espacio público antes inexistente. Esto empieza a ser conversado. Y uno de los elementos clave es la pérdida de validez de la tesis de formación del gasto. ¿Por qué se empieza a debilitar esto? Porque empieza a quedar en evidencia algo. Miren esto. La otra semana el carrito. Así se hacen las políticas públicas en Chile. Agarran la encuesta CACEN y miran la distribución del país por quintiles. El 20% más rico, el 20% siguiente, el 20% siguiente, el 20% siguiente y el 20% siguiente. Los 5 paquetitos. Este fue el gráfico que más sorprendió en ENADE cuando yo dije, ya, pero mire, hagamos el siguiente ejercicio. Ok, con esto diseñamos las políticas públicas, entonces van y me dicen, ¿sabe qué? Aquí están los becados. ¿Ah? De aquí a acá, hasta el 50%. Listo, todos estos becados. Aquí están los que les damos crédito. ¿Ya? Y aquí, estos están en el 20% más rico, que se paguen la educación. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, si protestan mucho, ley de Friedman, digamos, si están reclamando demasiado, aumentamos hasta acá, esto lo llevamos hasta acá, en fin. ¿Ya? Pero da lo mismo. El punto es este. Si lo dividimos por deciles, me cambia la figura, ¿no? O sea, de aquí, aquí hay una cierta distancia. Pero si lo cambiamos por percentiles, que es más sensible, díganme ustedes dónde pongo los becados, los con crédito y los que pagan, lo que tienen que pagar. O sea, yo termino aquí y esta persona que está acá gana
ingreso hogar 80.000 pesos más. Y esta persona no va a tener derecho a crédito, claro. No va a pagar la educación. Ahí, ahora, la va a pagar después. Una educación que vale 15, 20 millones de pesos. Y la va a pagar a los bancos. O sea, le va a costar 22. Esto no tiene lógica, ¿no? ¿Dónde corto? ¿En qué momento corto? ¿No? Ah, aquí ya no. Aquí ya no hay fundamento. Aquí gana, esta persona está ganando 3 palos. Ingreso hogar, no por persona. Ingreso hogar. Aquí ya, ¿no? Ya, que aquí se pague en la universidad. Ya, pero esto es. Miren, la cantidad de gente que hay aquí no es nada. ¿No? Estamos de aquí a aquí. O sea, no es nada. En la educación superior, en ese momento Chile era el país más caro, 2011, ¿ya? 22% del ingreso del hogar, y versus el 12% de Corea. Las pensiones menores a la pensión mínima superan el 50% y crecen con el tiempo, es decir, la pensión mínima la tiene que financiar el Estado, aunque el Estado no recibe plata de las cotizaciones de las personas para pensiones, mientras el PIB es una maravilla y seguía en ascenso increíble. Entonces, una descomunal exigencia de integración económica y una nula preocupación por la integración normativa, cultural y política generan como resultado malestar, caída de legitimidad de las instituciones, desconfianza. Elemento fuerte, pero va creciendo. El Estado puede solucionar todos los problemas, pasa de 6% del 98 a 20% del 2010. La mayoría de los problemas de 25 a 37%. Bastantes problemas de 26 a 28. Solo algunos problemas de 38 a 13. No puede resolver ningún problema de 4 a 1. La mayor parte de la gente está en la postura de o eliminar el modelo económico, esto estamos hablando del 2009, o mantenerlo, pero hacerle cambios y correcciones profundas. El 2011 viene una crítica radical al mercado a tal punto que los reclamos en el CERNAC se multiplican enormemente, crecen en una variación del 45%. El malestar siempre tiene estas dos rutas, o se politiza o se sublima. Se sublima o se reprime a partir de consumo, actividades estético-expresivas, ir al teatro, hacer teatro, lo que sea, despolitización, en fin. O la politización directamente, que es la versión donde tú quieres que el malestar se transforme en un combustible para el cambio social. Expresión civil de malestar, que van al espacio público o a la protesta más el espacio público, esperando las respuestas institucionales al malestar. ¿Ya? Hay una tercera salida, que es la que conocimos en el 2019, pero ya vamos a ver eso. La mayor parte de los chilenos se mantenían aceptando este malestar a partir de estas dos cosas. Analgesia cultural le llamamos y fantasía. Digámoslo en simple. Analgesia cultural es tratar de evadirse de esa realidad que te duele, a través de un mecanismo institucional y culturalmente establecido. Por ejemplo, pensar que a nuestros hijos les va a ir mucho mejor que a nosotros. La fantasía es cuando esa imaginación se transforma en un activo, o sea, cuando ya la fantasía es total, tú estás seguro de que a tus hijos les va a ir formidablemente mejor que a ti. Y eso lo tenemos medido. Nosotros nos dimos cuenta en ese estudio, hicimos una serie de formas de medición y llegamos a que la gente considera que ellos en su vida han mejorado, pero no mucho respecto a cómo nacieron, pero que sus hijos van a ser el doble en términos de ingresos que ellos. El doble. Y si yo seleccionaba a aquellas personas que, por los datos que teníamos, tenían menos probabilidad de ascenso social, aumentaba al triple. O sea, a menos condiciones objetivas para el ascenso social, más fantasía. Esa era la gracia de este modelo. La fantasía se fue entonces muriendo. Y las complejidades de la sociedad no se podían procesar por una subjetividad que consideraba que estaba disconforme con la vida social, era muy estatista, tenía una intensa visión de la lucha de clases, o sea, consideraba que había conflictos de clases reales,
pero no creía en la politización, no toleraba los conflictos, o sea, no le gustaba que la gente se enojara en el marco de la lucha de clases, o sea, una cosa bien interesante, y con un nivel de individualismo en ascenso ya bastante alto. Esta combinación era un procesamiento imposible, o sea, ninguna subjetividad es capaz de, con esta combinación, procesar los problemas que estábamos enfrentando. Y tenemos entonces un salto del 2010 al 2011 que es enorme en términos del impacto de la crisis. La imagen de progreso del país cae 26 puntos, desde 55 a 35, ¿ya? Perdón, a 29, desde 55 a 29 en Chile, y muchos indicadores, confianza en la iglesia, satisfacción con la democracia, confianza en el gobierno, situación económica personal futura, expectativa económica, en fin, caen 24, 24, 24 puntos, 18, 18, todas caídas que vienen desde 60 o 50 o 40 puntos, o sea, son caídas, son un terremoto grado 7, 8, tranquilamente. Se rompió la ilusión, en definitiva. Y entonces se cuestionó por completo el proceso de legitimación de este modelo y quedó al desnudo entonces la situación de malestar. Y de alguna manera la sensación entonces es que retornó la política y el principio de ciudadanía destruyeron los velos que cubrían nuestros rostros. De todas maneras, y aquí por ejemplo cito a Luis Larraín que dice en Mercurio, algunos se entusiasmaron y pidieron una suerte de rendición incondicional del gobierno, nacionalización de nuestras riquezas básicas, plebiscito para dirimir las diferencias en educación, reforma constitucional, asamblea constituyente y otras linduras, dice él, por el estilo. Todas las loas a la ejemplar transición chilena quedaron en el olvido para sumarse a esta suerte de orgía jacobina. Eso lo dijeron sobre el 2011, imagínense sobre el 2019. En este proceso han habido miles de juicios contra el sistema de salud privado, la ISAPRE, juicios emblemáticos por casos de colusión que son inéditos, se detuvieron por primera vez proyectos de gran tamaño a partir de problemas sociales, estuvieron presos dos importantísimos empresarios, se cuestionó el financiamiento de la política, hubo reforma tributaria, se inició la gratuidad, se discute otra reforma tributaria, se discute reforma laboral y bajar las horas trabajadas de 45 a 40, se reformó el sistema de pensiones y hay una propuesta nueva de reforma, o sea, entra en un proceso de reformismo radical. En este proceso, los acontecimientos disruptivos no han estado articulados con creaciones del tamaño y la solidez requeridos para resolver el problema. Yo suelo llamar acontecimiento al evento disruptivo y al y momento cero al momento constructivo derivado de un acontecimiento. Si el acontecimiento 1 es 2011-2012, con todas las movilizaciones que hubo allí, desde Hydro Aicén, movimiento estudiantil, el movimiento de Aysén mismo, no del Hydro Aicén, el movimiento de Calama, el movimiento de Antofagasta, de Tocopilla, el movimiento de Freirina, en fin, si uno toma todos esos movimientos, viene una respuesta del momento 01, que es la propuesta política de la nueva mayoría, y esa propuesta nace el 2014 y falla el 2015. El momento 02 es el Frente Amplio, que el 2017 nace y falla inmediatamente. Y el momento del acontecimiento 2, que es el 18 de octubre, con el momento 03, que es la nueva constitución, que todavía no se puede hacer. Así que bueno, termino mostrándoles un poco esto. Después les voy a explicar cómo se hace, pero en realidad esto es una metodología que inventamos hace un par de años. Y aquí tenemos básicamente 4 conceptos día por día medidos, aquí están resumidos en trimestres móviles, pero día por día medidos en la prensa chilena. La crisis, por ejemplo, veámoslo acá, el movimiento del concepto de crisis, muy vinculado al concepto de marcha. ¿Eh? O sea, la sociedad, los movimientos sociales generando esta movilización, como vemos una correlación bastante limpia entre los dos. Y marcha partiendo un poquito antes, o sea, empujando a crisis.
Luego tenemos el modelo, que empieza también a ser cuestionado, y se empieza a mover, y en este momento viene el momento más interesante, que es cuando Michelle Bachelet hace las propuestas de reforma, y a la derecha no le gustan, y por tanto se desancla reforma de este proceso de crisis. Esto es bien importante porque significa que logró en un momento Bachelet hacer lo correcto, que era hacer que las reformas, veámoslo aquí, las reformas se separen de todas las variables de crisis. Pero se desgasta, se empieza a rendir Bachelet, empieza a crecer de nuevo crisis, no logra controlarla del todo, cuando ya está media rendida viene el caso Cabal, entrega las armas por completo, y entonces la crisis vuelve a estar en forma y no se ha detenido más desde entonces. Esta medición nos enseña que los procesos de reforma entonces que se hicieron durante ese proceso político no fueron suficientes, no fueron capaces. Y aquí vemos otro dato importantísimo. Dos conceptos muy importantes. Lucro venía a ser como la corrupción de los empresarios, el abuso de poder para obtener ganancias económicas en el mundo de la empresa. Y corrupción es la corrupción del sector público en el fondo. Y vemos cómo el caso Cabal marca la caída del lucro y la explosión de la visión de corrupción. O sea, los empresarios logran transmitirle al sistema político el problema del lucro y queda el sistema político a cargo de las irregularidades y de la mafia, en el fondo. Y con eso, básicamente, logran reducir la crisis. Nosotros tenemos investigado 10 o 20 conceptos que son súper explicativos, que permiten predecir muchas cosas, no voy a entrar en muchos detalles, pero aquí hay varias de ellas, pero por ejemplo, hasta predicen bastante bien la evasión del Transantiago, ahí vemos las correlaciones que tienen estas palabras con la evasión del Transantiago. Para la gente que conoce el mundo de las correlaciones se darán cuenta que en términos sociales eso no es habitual, ese tipo de correlaciones. Correlaciona muy bien incluso con los ingresos de juicios civiles, que son los juicios económicos fundamentalmente, con la declaración de impuestos a la renta, o sea, aquellos años que son más críticos, los empresarios declaran más el impuesto a la renta que cuando no, así que es interesante también esta declaración de impuestos. Seguramente va a ser un ejercicio ejemplar de pago de tributos para evitar posibles reformas tributarias demasiado importantes posteriormente. En fin, tenemos ese conjunto de elementos, y bueno, y esto nos explica en el fondo que los procesos de malestar que tienen, y con esto cierro, que tienen, yo he seleccionado 16 características que son típicas de los países que tienen procesos de intenso malestar, y son estos 16 factores que siempre nos dijeron que Chile no tenía ninguno, y que teníamos que pensar positivo, como dice el comercial de televisión. Era la reducción de la capacidad de generar certeza a los individuos, el aumento de escepticismo en las instituciones públicas y políticas, la desconfianza con la democracia, el aumento del relativismo, la reducción del sentido de la experiencia social, el miedo a los otros, la ilegitimidad frente a los sistemas, el rechazo a la mercantilización, la ausencia de referentes o liderazgo, la desigualdad del ingreso y la sensación de injusticia, las políticas de austeridad intensas producen más malestar social, el aumento del precio de la comida o servicios básicos, el uso de políticas de mano dura por parte del Estado, la penetración de la educación hacia la masa, pero sin satisfacción por sus efectos, la mayor presencia de clases medias, la mayor exposición a noticias independientes de los medios. Estas 16 variables las cumplía Chile y por tanto, evidentemente, el malestar estaba borboteando directamente por todos lados. Las razones por las cuales no explotaba tienen que ver con una cultura antigua, donde explicitar el malestar en la historia de Chile y en la cultura chilena, sobre todo de la hacienda, era algo inadecuado, peligroso, de mal gusto, entre otras cosas, y el temor también a la conflictividad derivada de la crisis unidad popular, dictadura. Pero en el fondo estábamos literalmente en una sopa. No era la sopa de Wuhan esta, pero era una sopa bien, bien intensa y metida en una olla a presión, con todos los problemas guardados allí en esta pequeña cajita de Pandora. Vamos a una pausa, ¿no, Darío? Estás sin micrófono, ¿no? Sí, sí, estaba absolutamente muteado. Sí, vamos a una pausa. A ver, el primero que levante la mano, una pregunta.
El primero que levante la mano. Nadie levanta la mano, nos vamos a pausa. El café está listo. Alberto, espero que lo traten bien donde está. Nadie levanta la mano. No te puedo creer. Vamos a cerrar la opción. Ya mira, había una pregunta que llegó por dentro. Ya no levanten la mano porque ya es tarde. Que preguntaba si podrías dar un ejemplo de despolitización como modo de sublimación del malestar. Perfecto. Bueno, la despolitización fundamentalmente tiene que ver con cuando uno empieza a recurrir a, por ejemplo, a argumentaciones, explicaciones que son mecanismos para evitar generar una discusión sobre el fondo del asunto, que es un fondo social. ¿Ya? Por ejemplo, decíamos, aumentaron los suicidios en esos años. Entonces, me pueden decir, pucha, sí, lo que pasa es que está súper comprobado que las pantallas de computador ya generan alteraciones. Los chicos jóvenes, que son los que más se suicidan, ocupan muchas pantallas y les hace mal. Lo de las pantallas es cierto, y que le hace mal es cierto, pero evidentemente ¿ya? Hay datos interesantes como que en los momentos de efervescencia social, por ejemplo, cuando hay marchas, no para el estallido, pero para las marchas, por ejemplo, bajan las cantidades de suicidios, aumenta la interacción social y que eso, o sea, no es pensable que una variable del tamaño de la pantallización explique el fenómeno en sí mismo. ¿Ya? En cualquier caso, no hay ninguna investigación que lo acredite y, sin embargo, hay muchas que revelan ciertas variables al respecto. Con eso hay muchas cosas, eso a nivel de los argumentos, pero está lleno de elementos, por ejemplo, el peso, la importancia del el fútbol, la Copa América, en fin, todo ese tipo de cosas producen una despolitización. Yo te garantizo que si el estallido no hubiese logrado cerrar las canchas de fútbol, probablemente su poderío habría sido mucho menor. Entonces, y si Paredes no hace el gol antes del estallido, ¿ya? Lo más probable es que habría habido una buena razón para seguir jugando en ese proceso. ¿Ya? Buen punto. Uno de los actores políticos del estallido no habría estado disponible para que no se juegue para que no se juegue. Ya, vamos a hacer Ahí, una pausa. obviamente, cuando uno habla de fútbol aparece rápidamente alguien que dice, discrepa, no, discrepa, Perucci, ya, para después. Ya, mira, vamos a hacer una pausa. No se desconecten, si quieren desconectarse es el mismo link, porque la sesión no la vamos a desconectar. Yo voy a poner en mute y voy a silenciar, seguramente Alberto va a hacer lo mismo, cada uno se va a tomar un café. Son las 18:41 en Chile y en 19 minutos más, es decir, a las 7, retomamos con el resto del seminario. Así que a las 19 horas en Chile, 1 de la mañana en Europa. Ya, hacemos la pausa entonces y... Gracias, profe Mayol. Vale. Ya. Silénciate y bloquea tu cámara, Alberto.